habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Alors, bienvenue à notre culte d'action de grâce. Oui, c'est un culte d'action de grâce où nous nous réunissons ensemble comme un seul corps pour rendre d'abondantes actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, ensemble, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Oui, avant toute chose, nous voulons manifester à notre Seigneur notre reconnaissance. Nous voulons entrer dans ce matin des paroles de reconnaissance pour les bienfaits, pour ses bienfaits dans nos vies, pour ses bienfaits dans nos familles, pour ses bienfaits au sein de l'Église. Amen. Alors ensemble, élevons la voix et vraiment que toutes les paroles de reconnaissance qui bouillonnent dans notre cœur ce matin, nous puissions les adresser à notre Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oui, nous te louons ce matin, car tu es bon pour nous, car ta miséricorde durera toujours. Oui, tu es le Dieu qui fait dans nos vies. Tu es celui-là qui fait de grands prodiges dans nos familles, qui nous garde, qui nous protège, qui prend soin de nous. Tu es celui-là qui nous sauve, Seigneur, du péché, qui nous sauve, Seigneur, et qui sauve
toutes nos familles. Tu accordes la vie divine, la vie Zoé, au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton Église. En ces temps, Seigneur, où nous sommes, tu continues d'ajouter à ton Église. Tu continues toi-même de bâtir ton œuvre, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui as tout créé. Et tu as tout créé, Seigneur, par ta parole. Et tu nous réunis dans ta présence, Seigneur, pour nous donner ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole, Seigneur, qui est puissante. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes tellement reconnaissants simplement pour ta présence au milieu de nous ce matin. Pour ta présence, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, Proverbe 8 au verset 33 qui nous dit « Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. » Ce matin, nous venons assoiffés, disposés pour recevoir les instructions de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons les écouter afin de devenir sages. Nous voulons les mettre en pratique parce que ce sera notre sagesse dans le pays où le Seigneur nous conduit. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et nous voulons avoir des oreilles ce matin pour entendre, pour comprendre la parole que nous allons recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alors nous allons encore une fois prier pour que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement spirituel, qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur ce matin afin que nous puissions entendre et comprendre la parole qu'il va nous donner ce matin au travers de son serviteur qu'il s'est choisi. Amen. Nous prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci parce que quand tu viens au milieu de tes disciples, Seigneur, tu viens pour enseigner, tu viens pour donner tes instructions, Seigneur. Et Père, tu nous as réunis ce matin pour nous donner une parole de vie, pour nous donner des instructions, Seigneur, qui vont être notre sagesse, des instructions que nous allons mettre en pratique, Seigneur, et qui feront notre sagesse partout où nous irons. Mais Père, nous prions que ce soit toi qui ouvres notre entendement spirituel, que tu nous donnes ton intelligence, Seigneur, pour comprendre ta parole ce matin, que nous puissions la serrer dans nos cœurs, la garder et la mettre en pratique tous les jours de nos vies. Nous te bénissons parce que nous savons que tu vas encore nous faire du bien ce matin par ta parole, parce que tu agis, Seigneur, par ta parole. Tu fais toutes choses par ta parole. Et ce matin encore, tu viens faire du bien à tes enfants que nous sommes par ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alors, c'est maintenant le temps de la louange, de l'adoration. Alors, nous allons nous disposer pour vraiment louer notre Dieu, le célébrer. Et d'avance, nous allons le célébrer parce que nous savons qu'il nous envoie une parole de vie ce matin. Nous allons lui rendre la gloire, l'honneur qui lui est dû avec les Lévites d'honneur. Amen. Saint-Esprit vienne prendre toute la place, Seigneur. Chaque situation qui trouble nos pensées, Seigneur, à tes pieds nous venons tout déposer. Nos soucis, nos fardeaux en ce jour au pied de la croix. Que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Encore une fois, que tes vives eaux
eaux. Inonde-moi. Que l'esprit de vérité, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. encore une fois, Je les oui, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent, que ta fraîche rosée, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je oui, appelons Jésus, appelons Jésus, sinon qui sauve. Disons le Père, oui, Papa, Père, ouvre les écluses des cieux. Appelons le Père, appelons Papa, oui, Abba, Père, Esprit de Dieu, Esprit de feu, consolateur. Oh, Esprit de Dieu, ah, Esprit de feu, ah, Esprit consolateur. Oui, Esprit de force, Esprit libérateur, Esprit. Disons, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, prends toute la place. Esprit de Dieu, Esprit de feu, consolateur. Nous soupirons, Saint-Esprit, nous soupirons, Saint-Esprit. Je veux t'inviter, reste à parler en langue dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous soupirons, Esprit de vérité, nous soupirons. Élève ta voix plus fort, élève ta voix plus fort. Que ta fraîche rosée descende, que ton onction descende. Continue de parler, invoque l'esprit de vie. Oh, Mayaye, Shintarare, nous soupirons ce jour. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit.
savons que tu es là, Esprit de Dieu, parce que nous t'avons invoqué de tout notre cœur. Esprit de Dieu, viens encore parmi nous. Viens parmi nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Continue de soupirer après ce vent doux et léger. Continue de soupirer encore. Tu agis puissamment, Seigneur, pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de feu est là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de force est là. Il est là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Oui, viens. Oui, viens. Consolateur. Oh, oui, viens. Préparateur des brèches. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Réparateur des brèches. Oh, oui, viens. Constructeur de nos vies. Oh, oui, viens. Oh, notre âme soupire. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Esprit de force. Oh, oui, viens. Libérateur. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oui, oh, oui, viens. Nous soupirons. Oh, oui, viens. Nos âmes aspirent après toi. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos vies soupirent après toi. Nous avons besoin de toi. Oui, nos cœurs ont soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, 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 viens. Oh, oui, viens. Esprit de Dieu. Oh, oui, viens. Esprit de feu. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu. Oh, oui, viens. Consolateur. Oh, oui, viens. Consolateur. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oui, viens remplir nos vies. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ce nom qui guérit. Tu nous as promis l'esprit de vérité, l'esprit consolateur. Oh, esprit de feu. Oui, esprit de feu. Remplis nos vies de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Réparateur des brèches. Oh oui, viens. Libérateur. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Remplis ce lieu de toi. Oh oui, viens. Nous ne voulons que toi. Oh oui, nous ne voulons que toi. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. 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 Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Esprit de Dieu. Oh
Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Parce que toi seul est digne, Seigneur, de recevoir notre louange. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir toute l'honneur, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Est-ce que tu peux le dire? Tu es digne. Dis-le encore plus fort. Tu es digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne de recevoir notre louange, Jésus. Toi seul est digne. Tu es digne, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Toi seul est digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Oh, digne, 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 digne. Tu es digne, Jésus. Digne, 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 digne. Tu es digne. Digne, 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 digne. Tu es digne, 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 digne. Digne, digne, digne. Toi seul est digne, Jésus. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Je vous salue tous. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Estoy muy feliz de encontrarme entre ustedes para nuestro culto dominical de este día. Por la gracia de nuestro Señor, día tras día, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, el Señor nos bendice y nos permite encontrarnos en línea desde que esta situación de crisis sanitaria ha empezado. Pero la buena nueva es que la próxima semana, es decir, el culto del 4 de julio, nos encontraremos en la iglesia por la gracia de Dios. Esa es la buena noticia. Nos vamos a encontrar para fraternizar,
las medidas sanitarias están siendo más flexibles y nos van a permitir encontrarnos este domingo 4 de julio. Y vamos a tener 2 cultos en lugar de 3 cultos como lo hacíamos anteriormente. Vamos ahora a tener solamente 2 cultos porque podemos incluir a más de 25 personas. Entonces van a recibir en sus diferentes tribus todos aquellos que no están conectados a ninguna tribu por WhatsApp. Entonces simplemente tienen el número que aparecerá en las pantallas. Si son miembros de la iglesia, escriban simplemente a este número WhatsApp y digan: tribu, miembro de la iglesia, soy de esta tribu y quiero poder estar conectado a la tribu. Si no tienen tribu, entonces simplemente díganlo y digan que no tienen tribu y que quieren estar conectados a una de ellas, y así se hará. Entonces todas las informaciones respecto a este culto del 4 de julio, el culto de apertura en presencial, van a recibir todas las informaciones sobre el WhatsApp de las tribus. Gloria a Jesús. También desde hace ya una semana nuestro sitio internet está ahora abierto. Entonces pueden seguir este culto en directo sobre nuestro sitio internet. Pueden encontrarlo justo abajo de esta presentación, vasosdehonramontreal.com. Existen todas las informaciones sobre la iglesia, sobre nuestros eventos, y también si tienen preguntas para el pastor, para mí, no lo duden. Hay una columna, un vínculo para hacer preguntas. Si tienen sujetos de oración o cosas que quieren compartir con nosotros durante el miércoles de sanación, vamos a empezar a tomar sujetos de oración específicos. Simplemente escríbanos y van a ir sobre el sitio, y en el sitio van a encontrar estos sujetos de oración y pueden mencionar simplemente aquello que los fatiga. Esa es una enfermedad, un problema, y vamos a orar para que Dios pueda actuar en esta situación a fin de que tu alegría sea completa. También si tienen testimonios, es el mismo vínculo, sujeto de oración. Hay una porción para hacer testimonios y pueden dar su testimonio. Yo recibo enormemente muchos testimonios de sanación, muchos testimonios también del favor de Dios que han actuado en la vida de ciertas personas, que me envían mensajes, que me llaman para explicarme, y también hay muchos testimonios sobre el minuto lambano. Cada mañana de lunes a viernes aparece el minuto lambano, donde personas que atrapan, reciben esta bendición que los libera, y que cada mañana ven una bendición que se manifiesta en todos los aspectos de su vida, y le damos gracias a Dios por quien nos bendice, quien da, quien nos permite ver esta bendición y que se manifieste en nuestra vida cotidiana, y le damos gracias. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos a nuestro culto de este día. Tengo en mi mano el devocional número 3 que estoy leyendo desde hace un par de semanas, y hoy para nuestro instante totalmente bendecido, estoy en el devocional número 3 y estoy en la página 20. Antes de empezar este devocional, quiero hacer una declaración. Son declaraciones proféticas. Vamos a hacer declaraciones proféticas antes justamente de entrar en nuestro mensaje. Entonces vas a tomar tus disposiciones y puedes ponerte de pie, puedes tomar una posición especial, y vamos a declarar proféticamente sobre cada una de las vidas de manera profética. La Biblia nos dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Declaro que Dios, que es nuestro pastor, te bendice, porque tú has nacido en Cristo. No conocerás la pobreza, y lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que todo vínculo de pobreza que estaba vinculado a ti en función de tu descendencia,
o de tu cualquier vínculo de pobreza hereditaria se anula en tu vida en el nombre de Jesús. En Cristo tú has sido liberado de los lazos de la pobreza y de sus efectos. Declaro que tú que me escuchas y que eres miembro del Centro ESET vas a prosperar a todos los niveles, y lo declaro que todos los vínculos, todas las cadenas que estaban de pobreza, que estaban vinculados a ti, dejan tu vida ahora, y todo aquello es nulo en el nombre de Jesús. Todo simiente y toda mentalidad de endeudamiento, de pobreza hereditaria, de tu pasado, de cualquier vínculo justificado o injustificado, son desenraizados en el nombre de Jesús, lanzados al fuego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús proclamo que el endeudamiento, la pobreza deja tu vida. La riqueza de Dios te serán reveladas. La vida de Dios se va a manifestar en todos los aspectos de tu vida, y principalmente en el aspecto económico y financiero. Dios hará de ti un proveedor para el avance de su obra. Será un proveedor para que estés a todos aquellos que están en la necesidad. Te hará como un proveedor para que prosperes ahí donde te envía. Quise ser un proveedor para la obra de Dios, y Dios te da los medios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quise comenzar este culto y el mensaje con esta declaración profética, porque el Señor me ha hablado esta mañana. El Señor me ha dicho: declara antes de empezar el culto sobre mis hijos, para que cualquier vínculo de pobreza sea destruido. Y bendigo al Señor porque encontramos esta declaración en el devocional número 3. Que Dios te bendiga, y quiero recordar a todos aquellos que han pagado los devocionales el día de hoy. Estamos en el devocional número 6, pronto vamos a pasar al devocional 7. Si no has podido pagar tus devocionales, te motivo a que los adquieras. Y no significa que porque ya pasamos el devocional del mes de junio o de enero, todos estos devocionales están apoyados en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es caduca. En el devocional número 3 hicimos una declaración en el devocional 3. Entonces, si no han tomado todos sus anteriores devocionales, no hay que abandonarlos y empezar con los nuevos. Uno tiene que tomar toda la serie de devocionales, y que Dios los bendiga. Aleluya. Entonces, sin tardar más, vamos a tomar nuestra Biblia impresa y vamos a declarar sobre la palabra de Dios antes de empezar nuestro mensaje. Declaremos todos juntos. Tienes tu Biblia y vamos a declarar todos juntos. Sostengo en mi mano la palabra de Dios. Simiente incorruptible que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente. Así como es Él, así también soy yo en este mundo. De manera que en mi vida solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente verdadera. Gloria a Jesús. Que solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente verdadera. Gloria a Jesús.
instrucción de Jesús, las instrucciones de Jesús. Ese es el tema que por la gracia de Dios estamos viendo domingo tras domingo, las instrucciones de Jesús. Que Dios nos bendiga por estas instrucciones, porque las instrucciones que Dios nos da sirven y nos permiten que tengamos éxito en nuestras vidas. Toda instrucción te permite lograr lo que Dios te permite hacer, o que puedas lograr cosas de la mejor manera. Una instrucción nos muestra siempre el camino para seguir. Una instrucción nos permite, nos da consignas. Una instrucción nos permite realizar todo aquello que debemos realizar de manera correcta. La instrucción no se discute. Una instrucción, cuando es dada, uno la sigue o no la sigue. Cuando una instrucción es dada y cuando la sigues, es el camino que hay que seguir, la vía para lograr lo que debes hacer. Y sobre esta tierra el Señor nos ha enviado en esta tierra como creadores que crean toda cosa, y ha puesto en cada una de las cosas una instrucción para que puedan desarrollarse, y nos ha dado a nosotros, que tenemos la superioridad en esta tierra, nos ha dado el mandato, que es la bendición de poder manifestarnos, de poder manifestar su reino, de poder reinar en esta tierra. Y el mandato que nos ha dado, que es el de su reino, este mandato se acompaña de instrucciones. Cuando tomamos la palabra de Dios, está llena de instrucciones, porque lo que interesa a Dios es que podamos lograr tener éxito en nuestra vida. Ese es lo que importa a Jesús. Dios quiere que tú tengas éxito, y yo sé que tú vas a tener éxito al poner en práctica su palabra. Pero su palabra es una instrucción para que te permite lograr tener éxito en todo lo que haces. Y sé que tú que me escuchas, por la gracia de Dios, sé que las instrucciones que vemos desde hace unas semanas, sé que tú las pones en práctica, sé que tú las guardas en tu corazón, sé que Dios te ha dado la fuerza para ponerlas en práctica. Todo es una cuestión de deseo. Cuando deseas algo que viene de Dios, Dios te da la capacidad de realizar eso que Dios ha puesto en tu corazón. Y el Señor nos ha enviado sus instrucciones y nos dice: vengan a mí todos aquellos que están agotados y cansados. Y Dios dice que nos va a dar descanso, y tenemos que recibir sus instrucciones, las que nos van a permitir tener éxito. Esas instrucciones, las que nos van a permitir cumplir todo aquello que Dios pone en nuestras manos. Son sus instrucciones las que nos van a permitir estar de la mejor manera, de realizar de la mejor manera lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Y todas esas instrucciones son para tu bien. Todo aquello que Dios da como instrucción es siempre para tu bien. El día en que me di cuenta que todo lo que Dios quiere es mi bien, en aquello que incluso que yo pienso que no es, que cuando nos dicen no hagas esto o no hagas aquello, todo eso que parece un mandamiento rígido es por nuestro bien. Es como si tú tienes un niño en tu casa y le dices: no pongas tu mano en el fuego, no pongas tu mano en el fuego, no hagas esto, no hagas aquello. El niño tiene la impresión que lo privas de su libertad, pero en el fondo no es una privación de libertad, sino al contrario, estás protegiéndolo del peligro. Y muchas personas no logran entender que Dios nos protege del peligro, porque es Él que ha creado todo, y Él conoce el mundo que está a tu alrededor. Él conoce los peligros de este mundo, y todas sus instrucciones que Dios nos da son buenas para nosotros.
Cuando entendí que todas las instrucciones que Dios me da son buenas para mí, entonces me regocijaba. Y entonces cuando las instrucciones son muy difíciles para mí, porque puede ocurrir que sean muy difíciles, y uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer para lograr caminar según esta instrucción? Entonces el Señor nos ha dado la solución, la más sencilla, y nos dio un empujón que es incluso es como un empujón, que es el Espíritu Santo. Nos da una ayuda y nos dice, el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es el Espíritu de poder. Si te falta fuerza frente a cierta instrucción, si la instrucción de Jesús es muy difícil para ti, no te preocupes, amado mío. Simplemente tienes que arrodillarte y decirle al Señor que tu instrucción, sé que me hará bien, es muy difícil para aplicar, porque cuando la veo en mi carne es muy difícil para aplicar. Ayúdame a través de tu Santo Espíritu, y si pides eso sinceramente a Dios, el Espíritu de Dios te va a ayudar para sostenerte. Entonces uno le llama el Consolador. El Consolador es aquel que te consuela, pero también es aquel que te ayuda. Es una ayuda para ti. El Espíritu Santo es una ayuda para ti. Te va a ayudar y te va a permitir que cumplas cosas extraordinarias. Simplemente tienes que apoyarte en el Señor. Entonces, no pienses que es difícil. El Espíritu Santo te ayudará. Y yo sé que tú vas a caminar según las instrucciones del Señor. Lo sé por ti, y puedes decir un amén ahí desde donde te encuentras. Sé que vas a caminar según las instrucciones del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios 8, versículo 33. La Biblia dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Alguien que quiere ser sabio, según Dios, debe vincularse, debe escuchar el consejo de Dios. La Biblia dice, no lo menosprecies. Puedes menospreciarlo a causa de lo que la gente dice, pero debes también puedes menospreciarla porque te parece difícil. Y te digo, la solución está en el Espíritu Santo. No la menosprecies. Tu carne puede menospreciar la instrucción. Vas a decir, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? No rechaces esto. Di que cuando Dios te dice que lo hagas es porque eres capaz de hacerlo. Cada vez que Dios te da una instrucción, aun cuando no te sientas capaz, Dios sabe que puedes hacerlo, y Él es Dios y es aquel que ha creado todo. Cuando te da esta instrucción, está convencido que en ti existen los recursos para hacerlo. Cada vez que yo recibo una instrucción de Dios, yo estoy salto de alegría, porque aunque sea que es difícil, sé que si Dios me confía su instrucción es porque sabe que puedo caminar según su instrucción. Y esas son las instrucciones de Dios que te van a dar la sabiduría. La sabiduría se encuentra en las instrucciones. Aplica las instrucciones y tendrás la sabiduría. Pero no se trata de menospreciarla. No menosprecies las instrucciones. El día de hoy vine a decirte que no rechaces el consejo. Cuando te hablaba de la instrucción, te digo que no menosprecies la instrucción. La Biblia dice en Proverbios, estamos en Proverbios 8:35. Vamos a ir ahora al versículo 35 y 36. La Biblia dice, porque el que me halla, hallará la vida. Entonces, por eso dice, no hay que rechazar la instrucción. Si has encontrado el consejo, has encontrado la vida, has hallado la vida de Jehová. En las áreas de tu vida tienes que encontrarle el consejo de Dios para las áreas de tu vida. Buscas la vida de Jesús en tu casa. Cuando entendí que la vida de Jehová venía de las instrucciones del consejo de Dios, de su palabra, entonces la vida llegó a mi hogar. Cuando busqué la vida de Dios en la obra que me confió, busqué su consejo respecto a eso, y entendí que cuando busco el consejo, la vida de Jesús se manifiesta. Cuando buscas la vida de Dios, el consejo, lo que dice Dios en respecto a tu vida profesional, entonces buscas la vida de Jehová.
en todos los aspectos de tu vida. Entonces la palabra de Dios te da las instrucciones, el consejo, porque encuentras estos consejos, has encontrado la vida en las áreas en las que te encuentras. Y sigue diciendo esto en la palabra. Y dice, y alcanzarás el favor de Jehová. Si quieres alcanzar el favor de Jehová, tienes que vincularte a su consejo. Si quieres la vida de Jehová, tienes que tener el favor y aconsejar y buscar el consejo de Jehová. Y en el versículo 36 nos dice, y entenderás por qué no hay que rechazar la instrucción, porque si rechazas la instrucción, entonces rechazas la vida de Dios, rechazas el favor de Dios. Pero no es tu caso, y lo declaro en tu vida, no es tu caso. Tú que te vinculas al consejo, porque te vinculas a la vida de Dios. Tú que me sigues, te vinculas a la vida de Dios, te vinculas al favor de Dios. En el versículo 36 dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y dice, todos los que me aborrecen y aborrecen el consejo, todos aquellos que pecan, que se alejan del consejo, caminan según el pecado. Y el Señor, uno dice, yo no quiero vivir una vida de pecado. Entonces, vincúlate a mi consejo, busca mi consejo. Y entendí, amigos, que estamos llenos de muchos enemigos. Hay gente que sin deberla ni temerla se vuelven tus enemigos. Y el Señor me dijo a través de Proverbios 8 que su instrucción, que su consejo es ama a tus enemigos. Si te alejas de esta instrucción, entonces vas a pecar. Y entonces no quiero vivir en el pecado. Entonces pedí al Señor, dame la fuerza de amar a mis enemigos. Y entonces Él responde a la oración. Él me dio la fuerza para amar a mis enemigos. Si muchas situaciones te frustran y que estas personas que te frustran las encuentras con frecuencia y que cuando las ves te pones de mal humor, entonces haz un bien a estos que te hacen mal, a ellos que te detestan. Los encuentras. ¿Y cómo les haces bien a estas personas? Dile, Señor, dame la fuerza para hacerlo. Y Él te va a responder. A veces uno ora porque uno quiere una casa, uno quiere un carro, un trabajo, y uno espera la respuesta para todo esto. Pero muy pocas personas oran por las instrucciones, el consejo de Jesús. Uno tiene que orar para obedecer el consejo, porque el consejo es lo que es la vida. Uno tiene que buscar primero el reino de Dios y después el resto vendrá por añadidura. Dios te envía siempre sus consejos. Cuando oras para caminar según los consejos de Dios, todas las bendiciones, casa, todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Y entonces tienes que orar por aquellos que te maltratan, que te persiguen. Hay que orar por ellos. Si no logras, Señor, entonces te pide que te dé la fuerza para hacerlo. Cuando lo haces, entonces vives según la santificación. Todas las instrucciones que te he dado te permiten caminar según las vías de Dios. Y Jesús nos dijo que vigilemos sobre nosotros para que no manifestemos la levadura de los saduceos, de Herodes. Entonces, Señor, dame la fuerza para no perder el equilibrio y estar del lado de la religiosidad y para creer en lo sobrenatural. Dame la fuerza para no dudar y no caer en el mundo de Herodes, la levadura de Herodes, y para buscar la gracia y el favor del mundo y olvidarte a ti y menospreciando tu obra. Permíteme obedecer a esta instrucción que viene de ti, Jesús, porque tú eres mi Maestro, eres mi Señor, eres mi Redentor, eres mi Salvador. Y también eres tú quien reina en mi vida. Entonces quiero caminar según tus instrucciones. Y cuando dices esto, cuando haces esto, entonces la Biblia dice que tú te alejas del pecado. La Biblia dice que tu vida no va a ir hacia la muerte, sino que la vida de Dios se va a manifestar en tu vida. Y dice que todos aquellos que me odian, me aborrecen, rechazan la instrucción. Entonces en Deuteronomio nos dice
en versículo 28, capítulo 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Aquí voy a explicarte Proverbios 28 con dos pasajes, con Deuteronomio y con Cantares. Proverbios nos dice que no aborrezcamos el consejo, porque si rechazamos la instrucción, el consejo, rechazamos el favor de Dios. Y aquellos que aborrecen la instrucción, que no siguen la instrucción, que hacen daño a su alma y además aman el camino de la muerte. Deuteronomio 28 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que si guarda los mandamientos y que los pones por obra, entonces Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Quieres ser exaltado en todas las áreas de tu vida, entonces tienes que obedecer a los mandamientos de Dios. Cuando lees la palabra de Dios, hay que obedecer a esos mandamientos, es decir, el término de mandamiento lo quité de mi cabeza porque es un poco agresivo y tienes la impresión de que no. Dios te da instrucciones, te da mandamientos, prescripciones para que puedas tener el favor. Entendí que la palabra de Dios está llena de mandamientos y cuando vi que en mi cabeza son mandamientos, no es muy restrictivo, no es muy difícil, entonces son mandamientos que te hacen bien. Todas estas palabras están hechas para instruirte. La palabra dice que la palabra está hecha para instruirte. Yo la guardo en mi corazón porque es mi instrucción. No debo menospreciarla porque es mi instrucción. Cuando la abro y cuando encuentro, no la abro para que recibir un bastonazo, sino que abro la palabra de Dios para recibir la vida y el favor de Dios. Abro la bendición de Dios para mí. Es por eso que me gusta la palabra de Dios, porque para mí son instrucciones para mi bien, para que yo pueda lograr todo lo que hago, para que tenga la superioridad. La superioridad significa que estabas por encima de todas las instrucciones dramáticas, de los problemas, y puedes tener una altura, y para comprender mejor ciertos eventos, cuando tomas cierta altura, entonces puedes comprender mejor, y entonces cuando obedeces a estos mandamientos te da la superioridad. Vamos a ver ahora una situación dramática que ocurre en Cantares. Que está en Cantares, una persona que escuchó la voz de Dios, pero que tomó su tiempo, que veía las instrucciones, y le pasa a ciertas personas que toman la palabra de Dios, la ven y entonces ven las instrucciones y entonces bromean con estas instrucciones, entonces no la ponen en práctica, toman su tiempo, prefieren están atraídos más por el mundo, entonces encuentran que las instrucciones de Dios son demasiado difíciles, que no tienen tiempo, etcétera, etcétera. Pero la historia que les cuento está en la palabra de Dios, y entonces es una historia que el Señor me permitió entender en función de los mandamientos, pero también la enseñé en el miércoles de sanación, y hay un aspecto que voy a desarrollar aquí respecto a los mandamientos. Estoy en Cantares, en capítulo 5, versículo 2, y también del 2 vamos hasta el 7. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice: yo dormía. Se trata aquí de la esposa de la amada, es decir, de la iglesia de Dios viviente, que es esta iglesia que estaba dormida. Y entonces la iglesia estaba dormida. Tu vida puede estar dormida, las personas pueden estar dormidas, pero el corazón vela. Es decir, que tu corazón vela, a pesar de que tú estés en ciertas situaciones donde sientes que tu vida está adormecida, tu vida de oración, de consagración está adormecida. Cuando abres la palabra de Dios, te sientes como si no hubiera el mismo fervor, no hubiera la misma devoción. Te anuncio una buena nueva. Cuando pienses que estás adormecido, la Biblia dice que tu corazón vela, y tu historia con Dios no es una historia del sueño, es una historia de corazón. Entonces es del corazón a corazón. Cuando tú piensas que tu vida de oración está adormecida, tu corazón siempre comunica con Dios, porque a través de los suspiros que no pueden expresarse, se conectan con Dios. Entonces
Cuando piensas que estás adormecido, eso es lo que me permite cuando atravieso a través de situaciones difíciles, porque a veces uno puede atravesar valles espirituales, desiertos espirituales, puede uno atravesar momentos en donde tienes la impresión que no sientes la presencia de Dios, horas y horas y no sientes la presencia de Dios. Entonces horas y horas, pero tienes la impresión que tus oraciones que están vacías, que son huecas. Entonces horas, pero no hay nada, no hay consistencia. Crees que, sabes, tienes un sentimiento que tienes la impresión de que la presencia de Dios no está ahí. Entonces puede haber periodos así, en donde todo parece estar adormecido a tu alrededor. Entonces, el adormecimiento es una forma de muerte, en tu vida de oración, tu vida de ayuno, tu vida de consagración. Pero la buena nueva es que a pesar de que de esto tu corazón vela, es por eso que la Biblia dice que Dios no ve a lo que llama la atención a los ojos, sino a tu corazón. Tu corazón vela, la relación que tienes con Dios está ahí. La voz de Dios comunica a tu corazón. Entonces, amado hermano, hermana, levántate y no estés en el desánimo. No pienses que tienes un problema. Tu corazón está velando desde todo este tiempo. No has perdido tiempo. Aunque tú pienses que tu vida de oración bajó y se adormeció, tienes que saber que había una velada de oración en tu corazón. Había una velada de oración en tu corazón. Había una velada de oración en tu corazón. Todas las palabras que tú habías guardado, tu corazón velaba con Dios. Escúchame lo que te digo. Tú que comenzabas a bajar la guardia, escucha lo que digo, hermano, hermana, que comenzabas a alejarte porque pensabas que no sentías la presencia de Dios. Te digo que en el interior de ti tu corazón velaba en tu relación con Dios, pero tu carne no lo sentía, tus sentimientos no lo sentían, pero tu corazón velaba. Y la Biblia dice que yo dormía, pero mi corazón velaba. Y dice, es la voz de mi amado que llama. Y la voz de Dios llama a la puerta de tu corazón y quiere comunicar contigo, quiere hablar contigo. Y entonces aquí el drama de esta historia es que cuando la voz llama, entonces Dios se dirige a esta persona y le dice, ábreme, hermana mía, ábreme, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Miren cómo Jesús nos llama. Jesús nos llama hermana mía, Jesús nos llama amiga mía, y dice también paloma mía, dice también perfecta mía. Pero miren cómo Jesús llama a su esposa. Tú, ¿cuál es el sobrenombre cariñoso que le das a tu esposa o a tu esposo? Le llamas Gasparet. Dale un sobrenombre cariñoso. Aquí Jesús nos da muchos sobrenombres cariñosos. Le dice paloma mía, perfecta mía. Llama a tu mujer paloma mía. Llámala perfecta mía, amor mío. Dale sobrenombres cariñosos. Tú también cuando le hables a tu esposo, eres demasiado dura cuando le hablas a él. Monsieur, señor tal. Ay. Ay. Entonces, dale un pequeño nombre, un sobrenombre cariñoso. Puedes decirle perfecto. El masculino de la paloma sería como un pichón. Puedes decirle pichón. Bueno, puedes darle un pequeño nombre, si así quieres llamarlo, pero dale un sobrenombre cariñoso, dulce, bonito, porque Jesús así nos llama paloma mía, perfecta mía. Miren el sobrenombre que Dios nos da. Vean el sobrenombre que Jesús nos da. ¿Y sabe por qué nos llama paloma mía? Porque la paloma es el símbolo de ¿quién? Según ustedes, ¿es el símbolo de qué o de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que dice es que tú que eres el Espíritu Santo te ama porque tienes el mismo espíritu que Él. Cuando estás casado con tu esposa, forman uno solo. Es por eso que tienes que amarlo, tienes que darle pequeños sobrenombres, porque saben, tienen el mismo espíritu, son uno solo. Le dices, paloma mía. Entonces dice, porque mi cabeza está llena de rocío, su voz habla. Vamos un poco a regresar a Deuteronomio 28. Si tú obedeces a mi voz, si guardas
mi voz. Y entonces en Cantares también habla de una voz. Entonces cuando tu voz haya bajado, tu vida de oración haya bajado, querido hermano, obedezcamos a los mandamientos de Dios, porque la voz de las instrucciones, aun cuando no funcione, tu corazón vela y te muestra sus instrucciones. Esa voz llega y te habla para que escuches. Entonces la Biblia dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Significa que Jesús estuvo velando, sus cabellos están mojados porque estuvo afuera esperando y velando. En esos momentos difíciles no te dejó, no te abandonó, no estaba a lo mejor en el interior, pero estaba a tu lado, hablándote, velando sobre ti, sobre tu corazón y velaba contigo. Tomó todo este tiempo para preservarte, para velar, para guardarte, para proteger todo aquello que tú amas. Él veló sobre tu salud, veló sobre tu vida. Habían dramas que podían ocurrirte, pero no permitió que estos dramas te ocurrieran. Y entonces velaba toda la noche. Mientras estabas en la noche, Él velaba, y su voz llama ahora a tu corazón y manda sus instrucciones, su consejo, sus mandamientos, y le dice, cuando manda tu instrucción, vamos a ver lo que la persona responde en el versículo 3. Dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Es decir, esta persona se miraba, y cuando Jesús llama, yo ya me bañé, yo ya me bañé. Entonces, en lugar de atrapar esta instrucción, de recibir esta instrucción, la persona analizó la instrucción. Hay personas que analizan y hacen disertaciones sobre las instrucciones de Jesús. Hay gente que toman la instrucción y que la voltean de un lado, del otro, a la izquierda, a la derecha, la analizan, la ven, qué significa, que la exclamación significa que esta palabra vamos a buscar en griego, vamos a buscar en hebreo, vamos a buscar en mandarín, vamos a buscar en todo lo que idiomas que quieran. Vamos a buscar la palabra y la voltean en todos los santos, y cuando vamos a ver la revelación que hay detrás de esta palabra, vamos a ver la revelación. Entonces busco la revelación. Querido hermano, no busques la revelación que hay en la instrucción, solamente tienes que aplicarla. Yo no busco revelaciones en una instrucción. Cuando recibo una instrucción de Jesús, tengo que aplicar. Entonces dice, ama a tus enemigos. No hay una revelación atrás. Te dice que es una instrucción, es un mandamiento, es por tu bien. Y aquí la palabra, en lugar de aplicar la instrucción, empieza entonces a jugar, a hacerse la interesante. La persona empieza a hacerse la interesante, entonces empieza a analizar, es mucho más espiritual. Entonces yo me dije, ya me lavé los pies. ¿Cómo voy a ensuciarme? Es demasiado espiritual. Entonces toma las instrucciones de Jesús y empieza a analizarlas en todos los sentidos. Si es tu caso, entonces vamos a ver lo que sigue. Y dice versículo 4, mi amado metió su mano por la ventanilla, es decir, que la instrucción, escuché la voz de Dios y la instrucción es wow, y entonces pasé mi tiempo a buscar todo lo que estaba alrededor de la instrucción sin aplicarla. Versículo 5. Me levanté para abrir a mi amado, es decir, después de que recibió la instrucción, y ahora se levanta para abrir, y la Biblia dice, y mis manos gotearon mirra. Significa que cuando la instrucción venía, la persona se perfumaba, pasaba tiempo a buscar cosas, y entonces y mis dedos mirras que corría sobre la manecilla del cerrojo, yo abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y había desaparecido. Cuando la instrucción viene, no esperes, aplícala. Y la persona dice que yo estaba fuera de mí. Su hablar salió de mi alma. Yo lo llamé y no respondió. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Aquellos que rechazan, que no siguen las instrucciones, toman el camino de la muerte. Y vean el versículo 7 y dice, me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros.
y me quitaron todo lo que me revestía, que me revestía como esposa, que me confería la posición de esposa. Me lo quitaron porque la instrucción vino y el pueblo de Dios jugó con esta instrucción de Dios. Pero yo sé que tú que me escuchas no juegas con la instrucción, no vas a hacerte la interesante o la interesante, no vas a hacerte el más inteligente o lo más inteligente o el más sabio. Entonces no vas a empezar a analizar la instrucción de Dios en función de la generación en la que vives para pensar que Dios que Dios ha pasado de moda. Tú que me escuchas, tú vas a obedecer a la instrucción, no vas a llegar demasiado tarde respecto a la instrucción, sino que vas a obedecer en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuál es nuestra tercera en la instrucción del día de hoy? Porque yo sé que no vas a rechazarla. La tercera instrucción de Jesús dice cómo tener grandeza en todas las áreas de tu vida. Jesús nos da la instrucción. La Biblia nos dice en Génesis 12:2 respecto a la bendición de Abraham, y tú y yo somos de la generación de Abraham. Entonces la Biblia dice, y a toda su posteridad le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice, serás una fuente de bendición por causa de esta bendición que está sobre Abraham, y esta bendición de Abraham está sobre todos los hombres, porque Dios ha bendecido a todos los hombres. En el fondo de uno busca la grandeza, tú buscas la grandeza en todo lo que haces. Quieres que tu nombre sea engrandecido, aún en el pequeño comercio, deseas que tu nombre sea engrandecido, aún en la costura que haces, quieres que tu nombre aparezca en las etiquetas, quieres que tu nombre sea engrandecido. Todo el mundo suspira por la grandeza, pero Jesús nos da el camino, y para el camino que ha reservado para tener acceso a la grandeza. Es un camino que nos da y que hay personas que quieren tomar caminos paralelos, caminos fáciles, caminos del mundo, y el mundo no construyó al mundo. El mundo no se construye a sí mismo. Es Dios quien construyó todo. Entonces, si queremos tener las mejores instrucciones que nos van a permitir alcanzar y tener éxito, tenemos que regresar a aquel que creó todo. Y fue aquel que tenemos que tener esta promesa que aparece en nosotros, y vamos a ver la actitud que el corazón del hombre tiene delante de la grandeza, porque uno busca la grandeza de diferentes maneras. Y esto ocurrió también entre los discípulos que caminaban con Jesús. Vamos a Marcos 9:33-34. Todos los discípulos de Jesús estaban y deseaban también estar engrandecidos, y entonces llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y en el versículo 34 dice, mas ellos callaron, porque en el camino se habían disputado entre sí ¿quién había de ser el mayor? Amigos, esta discusión existe, aparece en todo el tiempo. Cada quien busca ser el mayor en su área. Cada quien quiere que su nombre sea engrandecido. Todo el mundo quiere que su nombre aparezca en primer lugar. Entonces, estos discípulos que caminaban con Jesús, que caminaban con la luz del mundo, estaban disputándose entre ellos para saber quién había de ser el mayor. No eres tú, no soy yo. No es él, no sí soy yo. No, pero ¿por qué eres tú? ¿Por qué eres tú el más grande? No, yo creo que yo soy el más grande. Y entonces tenían discusiones de este tipo, y esto a menudo ocurre. Entonces, cuando uno no conoce esta instrucción en la iglesia, esto ocurre. Entre los servidores de Dios, esto ocurre. En las empresas, esto ocurre. En los grupos de las personas ocurre. Cada quien busca hacer el mayor. Estos se caminan encima se aplastan unos a otros para que uno sea mal visto. Entonces vienen a criticar, a demoler, destruir la reputación de la otra persona, porque buscan la grandeza, pero la buscan mal. Entonces discuten entre ellos y alrededor de Jesús. Íbamos a Lucas, lo que nos dice 9:46, que lo explica de otra manera. Mas ellos callaron porque
había un pensamiento que vino a ellos. Y nosotros que trabajamos junto al pastor, es que soy yo quien más me considera el pastor. Entonces aparece este pensamiento: si el pastor no me saluda hoy, significa que el pastor no me considera. Si el pastor considera, es porque me llama todo el tiempo. No, este es un pensamiento humano, corrompido por el enemigo. Saber quién de entre ellos es el mayor es el pensamiento. Este es el pensamiento. ¿Quién es el más considerado? ¿Quién es el más considerado en esta empresa? ¿Quién es el más considerado en nuestro grupo? ¿Quién es el mayor? Ese es el pensamiento que anima al mundo. Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cada quien quería la estima de los otros. Todo el mundo quiere tener la estima para estar bien entre los demás, ser estimado por los otros. Y la Biblia nos habla de alguien que servía al Señor, pero a causa de este pensamiento, a causa de ser siempre el primero, de ser el más grande, se alejó de las vías de Dios, del camino de Dios. Era Diótrefes, y vamos a verlo en 3 de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No seas como Diótrefes. Anulo a esto en tu vida. Declaro que tú no eres un Diótrefes. Declaro que tú no te mides según los estándares del mundo para ser estimado entre las personas, sino que vas a aplicar las instrucciones que te voy a dar para ser estimado. Estas son las instrucciones para ser grande. Tenemos 3 instrucciones o 3 niveles de instrucción que Jesús nos da, que es válida para 3 niveles. Hay 3 acciones que debes hacer para ser grande según Dios. Primera acción: la grandeza pasa por el servicio. Repite conmigo: la grandeza pasa por el servicio. Y Jesús nos los dice en Marcos 9, cuando disputaban entre sí, y cuando Jesús les preguntó de qué se estaban disputando, hubo un silencio. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué se disputaban? Y el Señor nos lo explica ahora y nos dice: entonces se callaron porque caminos se habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y Jesús explica quién es el mayor, cuál es la grandeza según el Señor. La grandeza del Señor pasa siempre por el servicio. Esto es lo que nos dice Jesús. Entonces abre muy bien tus oídos espirituales y escucha la instrucción de Jesús. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno, esto es solemne, les da el mandamiento y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús dice: para ser el primero, para ser el más grande entre todos, comienza por ser el servidor de todos. Ponte al servicio de las personas. Comienza a servir a la gente. Cada vez que tú sirves a las personas, vas a crecer en el corazón de las personas. Vas a ser el más grande si estás al servicio de las personas. Si estás al servicio de las personas. Y yo vi que hay grandes renombres de empresas, de las más grandes en el mundo entero, que está en todas partes y que es la que Bill Gates construyó. Es una empresa que da servicio a la gente y vino a resolver las necesidades de la gente, porque vino a servir a la gente y se volvió la más grande empresa. Los hoteles dan servicio a la gente. Cuando uno entra al hotel, estos hoteles están a su servicio, porque están porque uno les paga por esos servicios. Y entonces, como estos hoteles se vuelven grandes cadenas
porque están al servicio de la gente y porque estas empresas que sirven se vuelven grandes porque están al servicio de las personas. Cuando uno se pone al servicio de las personas, la Biblia dice, si quieres ser el mayor de entre todos en el grupo de donde estás, tienes que estar al servicio de todos. No digas, no, yo estoy bien en este área, todo lo que te piden que hagas, hazlo. Ponte al servicio de la gente. Tú dices, tú tienes que decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Todos aquellos que son grandes, aprenden a estar al servicio de los otros. Jesús dijo, ¿quieren estar grandes en la iglesia donde están? Sirvan a todo el mundo. Estás en un departamento, quieres hacer algo que te gusta en la iglesia, pero también quieres servir en otros departamentos. Puedes servir en otros departamentos. Puedes predicar la palabra de Dios, pero también tal vez necesitamos de ti en la logística. Ven a servir en esta área. Hay gente que cuando toman el micrófono abandonan todo lo que hacían anteriormente. Ahora cuando les pedían que barran, ya no quieren barrer porque ya toman el micrófono. Antes acomodaban las sillas y ahora ya no quieren acomodar las sillas. Vi gente que cuando tienen una posición, ahora esperan a que vengan, a que uno se ponga a su servicio. No, Jesús dice que la grandeza está en estar al servicio de los demás. ¿Qué es lo que hace que un presidente de la República sea el hombre más grande de la nación? Porque el presidente de la República está al servicio de todo el pueblo. Es lo que hace que él sea un hombre considerado. Es una ley espiritual, es una instrucción de Jesús. ¿Quieres ser grande? Ponte al servicio de la gente. No esperes a que la gente te sirva. Ponte al servicio de la gente. Y él continúa diciendo en Lucas 22, 24 a 35. Y dice, vamos a ir incluso hasta el versículo 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y entonces Jesús responde, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Aquellos que se enseñorean, y dice, y son los que sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Entonces, en el versículo 26 dice, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Significa que el mayor no es aquel que aplasta a los otros, no es aquel que da órdenes, no es aquel que aplasta, no es el que domina sobre los otros, sino el mayor es aquel que sirve a los otros. Es aquel que sirve a los otros. Es aquel que quiere gobernar, que quiere dirigir, debe poner en su espíritu que debe estar al servicio de los otros. Si soy pastor, es porque estoy a tu servicio. Si soy pastor, es porque estoy a tu servicio. Si en la noche no duermo, es porque oro por ti, estoy a tu servicio. No estoy a mi propio servicio, estoy a tu servicio. Si soy pastor, y que el Señor me permite leer y entrar en su palabra, es para que yo pueda darte su alimento, para que yo soy como un cocinero que prepara el alimento para que tú puedas comer. Estoy a tu servicio. La mamá que está en su casa y que está en la cocina y que trabaja en la cocina y que termina de hacer el alimento y que está al servicio de sus hijos, es por eso que es grande en su casa. La grandeza, uno estima a una mamá porque cuida a sus hijos. Esa es la ley, ese es el principio que Dios nos da, es la instrucción que Dios nos da. Tú quieres ser estimado mayor, entonces, ¿cómo no puedes ser estimado mayor por la ropa o por la manera de caminar? No puedes ser mayor por tu dicción, por tu manera de hablar, porque tienes cierto aire aristocrático. No es eso lo que hace de ti alguien grande, sino eres mayor porque estás listo para alabar a la gente. Eres mayor porque puedes llamar una hermana para decirle, yo puedo ayudarte a cargar tus bolsas. Eres grande porque estás al servicio de los otros.
Y me di cuenta que cuando llamo a las personas de los miembros de la iglesia, les pregunto cómo están y oro por ellos y me estiman mucho más. Me acuerdo de una hermana y ella tenía la dificultad para llamarme papá. No es algo que yo exijo, amigos. Tú me llamas papá o no me llamas papá. No me impide ser un servidor de Dios. Y no porque me llames papá porque hay gente que te llama papá, pero no te consideran. Es decir, no es la apelación lo que es importante para mí. La gente tiene la impresión que es la apelación lo que es importante para nosotros. Eso no nos dice nada. Que me llames papá, que me llames José, que me llames pastor, que me llames hola a él, lo que quieras, ese es tu problema. A mí no cambia nada en mí. Para nada. Yo estoy al servicio tuyo. Soy tu servidor. Soy el servidor de Dios y también soy tu servidor. Dios me ha hecho de mí un servidor de Dios porque estoy a tu servicio en Jesucristo. Entonces, ella tenía la dificultad y me decía, es muy difícil para mí llamarte papá. ¿Por qué me quieres llamar papá? Puedes llamarme pastor. Pero yo cuidaba su vida, ya la llamaba, ¿cómo estás? Oraba por ella y cuando ella se cae, entonces yo la levanto. Y amigos, una mañana ella vino a verme y me dijo, tú eres mi papá. ¿Por qué? Entonces ella me empezó a estimar. Porque ella comenzó a estimarme porque me puse a su servicio. Entonces dejen de disputarse para saber quién es el mayor entre ustedes. Jesús dice, ¿quieres ser grande? Entonces ponte al servicio de los demás. Ponte al servicio de los demás. Ponte al servicio de los demás. Y sigue diciendo en el versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En el mundo uno piensa que el más grande es aquel que se sienta a la tabla, a la mesa, pero en realidad, según Jesucristo, el mayor no es aquel que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Y amigos, les digo que esa es el grandeza en las áreas, en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Tienes tu empresa. Piensa cómo puedes estar al servicio de los otros, cómo puedes ayudarlos, cómo puedes responder a sus necesidades. Mientras más reflexionas, no reflexiones necesariamente sobre cómo vas a tener más dinero, sino cómo puedes servirlo, cómo puedes servir a los demás. Entonces Dios te va a dar la prosperidad. Tu empresa va a crecer. Has tenido un empleo, tienes un empleo, entonces hazte la pregunta, ¿cómo puedo estar al servicio de mi patrón? ¿Cómo puedo estar a su servicio? ¿Cómo puedo estar al servicio de los otros? Cuando estás al servicio de las personas, entonces vas a prosperar. ¿Quieres ser considerado como alguien grande? Y entonces me acuerdo que estábamos en la escuela y teníamos cursos de filosofía y había un filósofo que se llamaba Hegel y yo sé que... Y entonces esta filosofía viene también de la palabra de Dios. Y entonces había una teoría que se llamaba la dialéctica del amo y del esclavo. La dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, me acuerdo de mis cursos de filosofía. Y dice esta dialéctica que había un amo y el esclavo. Entonces el amo dominaba al esclavo. Y el esclavo estaba al servicio del amo y era esclavo porque no esperaba un salario. El esclavo no tiene un salario, trabaja y solamente como fue comprado, pues trabaja para este amo. Entonces el esclavo trabaja y sirve, da el agua y entonces como el amo se apoyaba para todo con el esclavo, un día el esclavo se volvió el amo, porque el esclavo es el que sabía hacer todo, el amo no sabía hacer nada. Entonces es lo mismo que ocurre, quieres ser grande, entonces tienes que servir a los demás. Cuando estás en contacto con la gente, tienes que tener siempre este pensamiento, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudarte? Esto es lo que hace de ti alguien grande. Esto es lo que hace de ti alguien grande. Mateo 20, 26 al 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven,
¿Quieres ser grande? Esta es la instrucción que Dios te da. Tienes que ser el servidor de los demás. Y sigue en el versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, un esclavo es aquel que sirve sin esperar un salario. No hagas algo por alguien para esperar, porque esperas algo de ellos. No esperes que te agradezcan. Yo ayudo, hago bien a la gente y no espero que me agradezcan. No lo hago para que me reconozcan. Lo hago simplemente porque mi Dios, que dejó su trono para estar a mi servicio y para darme la salvación, vino a ser un servidor. Entonces yo también camino según sus pasos. No espero ningún reconocimiento y lo hago. Y entonces el primero de entre nosotros tiene que ser vuestro siervo. ¿Quieres ser el primero? Ayúdalos, sírvelos sin esperar nada a cambio. No esperes nada. El esclavo no espera un reconocimiento. El esclavo tiene la mentalidad de hacer su trabajo, está al servicio de la persona y esa es la mentalidad que tiene. Tenemos que tener esta mentalidad de hacer lo que nos corresponde. Ponte al servicio de las personas, busca ayudarlos. Vas a ver que vas a ser grande en el área en el cual te encuentras. Y la Biblia nos dice en Eclesiastés 10:7, vi a siervos a caballo. ¿Quieres estar a caballo? Tienes que tener la actitud del siervo. No esperes a que el salario te motive. No esperes que el reconocimiento o el agradecimiento de la gente que te ayude, sino sirve a la gente. Tienes que estar a su servicio y te vas a sentar a caballo. La segunda cosa, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para ser grande? La grandeza primero pasa por el servicio, pero también la grandeza pasa por la humildad. Vi después de mí la humildad. Mateo 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad del niño. ¿Quieres ser grande? Tienes que ser humilde. La humildad para reconocer que uno no sabe siempre las cosas y para aprender. La humildad para pedir ayuda. Hay gente que no tiene la humildad para pedir ayuda. No les gusta tender la mente, no les gusta ayudar, no les gusta pedir ayuda. Cuando un niño no sabe, entonces él pide ayuda. Jesús dice, pidan ayuda y les daremos. Hay personas, hay posiciones en las cuales estás y necesitas ayuda. La última vez doy un testimonio de una de mis hijas de la iglesia. Dios le dio un empleo. No era a lo mejor en su área, pero Dios respondió a una de sus oraciones que ella había hecho desde hace mucho tiempo. Y entonces en esta empresa donde ella llegó, la chica no dominaba todos los softwares que le habían dado y entonces la dejaron así. Pero amigos, ella tuvo la humildad del niño para ir a pedir a la gente y entonces la persona a quien le pedía, siempre la persona ni siquiera le ayudaba, no le hacía nada, pero a pesar de eso ella perseveró como un niño y entonces iba a esta persona hasta que logró romper el carapazón de la persona y la persona vino y la ayudó y le dijo, bueno, a ver, te voy a ayudar. Esa es la humildad del niño. Tenemos que tener la humildad para pedir ayuda. Eso es lo que va a hacer que el día de mañana vuelvas grande. ¿Quieres ser grande? Tienes que tener la humildad para tener ayuda. ¿Quieres tener la humildad del balbuceo? Un niño pierde el equilibrio, pero amigos, cuando yo empecé a predicar no sabía predicar, pero no abandoné, sin embargo no lo abandoné. A veces predicaba y mis predicaciones no eran las palabras correctas, la gente me miraba de manera rara, pero mi padre espiritual me dijo, hijo, tienes que ser humilde para tener la humildad del balbuceo. Tienes que saber que con la humildad del niño vas a caer, pero también te vas a levantar. Así uno aprende a caminar. Un niño no aprende a caminar y luego inmediatamente empieza a correr. No, es la humildad. ¿Quieres ser grande? Tienes que aprender del balbuceo. A lo mejor vas a empezar a predicar, a lo mejor no le va a gustar a la gente, no es grave. Sin embargo, no importa, aunque se burlen de ti, tienes que hacerlo. Aquellos que se burlan de ti ayer van a ser bendecidos el día de hoy. Esto me pasó. Yo te lo digo, me pasó.
Aquellos que se burlaban de mí ayer, hoy me llaman para darme un testimonio. Aquellos que se burlan de mí ayer son bendecidos por los mensajes que hoy doy, porque no los miré, porque a veces es el orgullo el que te impide. El orgullo no te hace alguien grande hoy. Tienes que tener la humildad del niño, la humildad también para disculparte. Si has hecho un error, tienes que disculparte. Eres demasiado orgulloso. ¿Cómo quieres ser grande? El camino de la grandeza es la humildad. También. La humildad para disculparte, la humildad para pedir perdón, la humildad de aprender de los otros, la humildad para imitar a aquellos que han logrado, que tienen éxito, la imitación. Yo imito, hay que imitar. Si tú ves a alguien que las cosas funcionan para alguien, hay que imitar. Esa es una humildad. Hoy China es un país grande porque saben imitar. Todos aquellos han imitado. Entonces es por eso que han logrado tener grandes cosas. Hay que imitar, no hay que tener vergüenza de imitar. La humildad del alimento también. Un niño sabe pedir de comer. El alimento espiritual. No hay que pensar que sabes. Siempre tienes que alimentar. Tener la humildad. No hay que pensar que has logrado ciertas áreas. Hay personas que cuando están sentados a ciertos puestos piensan que no les puedes decir ya nada. A pesar de todos los mensajes, yo siempre me alimento de todos los días. Necesito alimentarme. Un niño siempre necesita alimentarse. Tú ahora te has vuelto demasiado grande. Según tus propios ojos, tienes que tener la humildad. ¿Quieres ser grande? Tienes que ser humilde. Aliméntate. El alimento en el lugar en el que te encuentras, busca también alimentarte. No pienses que ya conoces todo. Hay que tener también humildad para hacer preguntas, la humildad para alimentarse. Si has escuchado el mismo mensaje que prediqué hace 2 años, tienes que tener la humildad de consumir este mismo alimento. No digas, este mensaje yo ya lo conozco y ya me puedo sentar. No, el alimento del alimento, la humildad de la dependencia. Un niño sabe depender del Señor. No hay que pensar que eres demasiado independiente. No pienses que tienes que ser independiente. Ellos hacen lo que quieren, como quieren. Y toman sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué formas parte de una organización? Estás en una empresa y quieres hacer lo que tú quieres hacer. Eso es orgullo. Uno tiene que tener la humildad de depender sobre las autoridades que están sobre tu vida. Si te dicen vamos a la derecha, no hay que pensar que uno es más inteligente. Hay personas que fracasan en las empresas porque tienen su propia agenda, pero tú estás en tu propia agenda. ¿Por qué vas a ser orgulloso? Me acuerdo que cuando era pequeño, tenía un amigo que tenía un muy buen empleo, pero que lo corrieron porque cuando llegó le decían, uno no podía. Él decidía lo que quería hacer en una empresa. El jueves la gente se viste de blanco, él se viste de rojo. Pero ¿por qué has firmado en esa empresa para hacer algo contrario a lo que la empresa dice? Si tú decides hacer lo que tú quieres, un espíritu de independencia, la humildad de la dependencia. Si te dicen vamos a derecha, vamos a la derecha. Esa es la humildad. Es eso que va a darte la grandeza. El punto número 3 y el último punto. La grandeza también pasa por la obediencia y la promoción de la palabra. Cuando obedeces a la palabra, te vas a volver grande.
Si promueves la palabra de Dios, si promueves la palabra de Dios, la grandeza también estará contigo. Estos son lo que Dios nos dice en Mateo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño. Hay gente que son más inteligentes de Dios y piensan que algunos mandamientos de Dios ya están pasados de moda y no se pueden aplicar en el 2021, en 2050. Piensan que son muy inteligentes y que son más grandes que Dios y que piensan que dominan a Dios. Todos ellos suprimen algunos, quitan algunas cosas a los mandamientos de Dios. Y entonces Jesús dice que muy pequeños será llamado estas personas en el reino de los cielos, pero aquel que va a observar, aquel que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, que aquel que es grande a los ojos de Dios es aquel que obedece a su palabra y que lleva a que la gente camine y haga según su palabra. Tú que obedeces a la palabra de Dios, sabes que Dios te dice que no mientas. Y si tú caminas con gente que miente, entonces tú que obedeces a la palabra de Dios y sabes que Dios te dice que no vivas en la impudicedad, si tú vives con gente que camina con la impudicedad, enséñales a no vivir de esa manera. Cuando haces eso, tú eres grande y Dios te considera como grande. Y aquel que Dios considera como grande va a hacer grandes hazañas, va a hacer grandes cosas. Y declaro en tu vida que tú que me has seguido hasta ahora, que Dios te da la unción de grandeza, Dios te da la unción y te vuelves, tienes la unción para ser un servidor de todos en todas las áreas. Y Dios te eleva. Tú que me escuchas, Dios te eleva y lo declaro en el nombre de Jesús. Tú que me escuchas, Dios te da la humildad del niño y esto se manifiesta en la vida de todos los días en el nombre de Jesús. El orgullo, deja tu corazón. Tú que me escuchas, Dios te permite que promueva su palabra. Cuando estés en algún lugar, este hombre está vinculado a la palabra de Dios porque vives con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, el espíritu de independencia deja tu corazón y te vuelves dependiente de Jesús y te vuelves obediente a la palabra. No eres rebelde. Ahí donde te mande, Dios te envíe, respetas las autoridades que Dios establece y haces lo que te piden que hagas. Lo declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, para coronar todo esto, vamos a tomar el alimento del Señor, la Santa Cena, que nos va a dar la humildad del niño. La Santa Cena va a darnos el poder promover la palabra. La Santa Cena que vamos a tomar va a hacernos servidores y tener la mentalidad de servir a los otros. Disponte con todos los elementos de la Santa Cena y vamos a dar gracias a Dios. Toma la copa y toma el pan y vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a tomar, te damos gracias por tu sangre y te damos gracias por tu cuerpo. Tu sangre es una bebida y es un alimento, y este alimento y esta bebida que nos permiten caminar según tus instrucciones, de atrapar y de recibir tus instrucciones y no rechazarlas y caminar en tu vida y con tu favor. Tu cuerpo y tu sangre que vamos a tomar nos van a permitir ser servidores como tú has sido un servidor de los otros. Este cuerpo y este alimento nos van a dar el alimento que tú tenías. Nos van a permitir que seamos dependientes de ti, que caminemos según las consignas del Padre Celeste, para obedecer al Padre.
el cuerpo y la sangre que vamos a tomar, le corps et le sang el cuerpo que vamos a tomar van a le corps permitirnos que nous allons manger vont nous donner caminar según tu palabra, de ser obedientes a tu dans ta palabra. parole, d'être obéissant à ta parole. Mientras estamos tomando esto, vamos a recibir de ti las capacidades Nous allons necesarias recevoir de toi les capacités nécessaires para caminar según lo que nos va a permitir ser grandes, según tus criterios. Tomemos el alimento de Jesús. Prenons le repas de notre Dieu ensemble dans le nom de Jésus. Tomemos la sangre de Jesús todos juntos. Prenons le sang de Jésus ensemble. Gloria a Jesús, demos gracias a Dios por la Santa Cena. Señor, te damos gracias por el alimento de la vida, del favor, el alimento que nos permite caminar según tus instrucciones y que nos permite ser servidores de otros y servidor de todos, que nos permite ser humildes como niños, el alimento que nos permite obedecer a tu palabra, de vincularnos a tu palabra. Que toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos al Señor por su palabra. Voy a dejar que la dirección nos conduzca en lo que vamos a traer a nuestro Dios, lo que tú has puesto durante esta semana. Y pon un mensaje. Si haces un mensaje por Interact, pon un mensaje que vas a poner y que va a permitir orientar una oración para ti. Puede ser un mensaje de reconocimiento. Quiero entregar esto por lo que Dios ha hecho por mí. Puede ser también un pequeño testimonio. Todo eso será visto por mí, y si hay sujetos de oración, podré dar la oración por ti. Y que Dios te bendiga, y nos vemos en un momento más para la proclamación de la semana. En un momento más nos vemos. Que Dieu nous donne. À tout de suite. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée. Sa parole qui va certainement porter du fruit dans nos vies. Nous lui sommes vraiment reconnaissants. Merci Seigneur. Amen. C'est maintenant le temps des offrandes. Nous voulons apporter toutes les dîmes, toutes les offrandes, les actions de grâce, vraiment tout ce que nous avons prévu apporter à notre Dieu, et nous voulons lui apporter vraiment le cœur rempli de joie, et nous voulons lui apporter quelque chose qui nous coûte. Et comme notre Père nous l'a appris, nous voulons donner une direction à ces offrandes-là que nous apportons ce matin au Seigneur. Amen. Alors, nous pouvons apporter nos offrandes par Interact, donc à l'adresse courriel interact113@gmail.com. Le mot de passe à utiliser est dîme ou offrande selon la nature de ce que nous souhaitons apporter. Nous pouvons aussi apporter par virement international. Donc, toutes les informations s'affichent à l'écran. Donc, s'il vous plaît, suivre les informations si vous souhaitez apporter depuis l'étranger. Nous allons ensemble élever la voix pour bénir le Seigneur pour toutes les offrandes qui ont été apportées dans sa maison, et prier vraiment qu'elles se multiplient et qu'elles puissent servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu au Canada et dans les Amériques
où nous sommes établis. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour toutes les offrandes qui ont été apportées dans ta maison ce matin. Nous prions que tu les multiplies, nous prions vraiment que tu les bénisses, qu'elles puissent servir à l'avancement de ton œuvre Seigneur. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont apporté, bénis leur vie, souviens-toi d'elles Seigneur, que vraiment il puisse y avoir, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux sur leur vie et apporter ta bénédiction en abondance. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu apporter ce matin. Tu es celui-là qui donne la semence au semeur. Alors, donne la semence à chacun et que tous, nous puissions participer à l'avancement de ton œuvre. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus qu'il n'y a pas d'indigent dans ta maison. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons passer aux annonces. Alors comme première annonce, nous avons nos cultes d'action de grâce tous les dimanches, donc qui est le culte auquel nous avons pris part ce matin. Donc le culte se déroule de 10h à 11h30 en 4 langues, donc en français, en anglais, en espagnol et en créole. Le culte est diffusé sur les canaux YouTube et Facebook de l'église Vase d'Honneur Montréal. Et tous les dimanches, dès 16h, nous avons le culte Bloom, le culte de la jeunesse qui se déroule sur Zoom. Alors, à l'écran, vous avez toutes les informations pour pouvoir nous contacter si vous avez besoin de recevoir le lien pour vous connecter au culte dynamique de la jeunesse. Amen, gloire à Dieu. Et nous avons un deuxième culte en semaine qui est le mercredi des guérisons. Le mercredi des guérisons est un temps où le Seigneur prend plaisir à venir agir pour nous guérir, pour nous délivrer. C'est un temps où vraiment nous sommes équipés nous-mêmes pour être des instruments de guérison partout où le Seigneur nous envoie. C'est un moment que nous devons vraiment partager à nos proches qui peut-être ont besoin de guérison, qui peut-être ont besoin de délivrance parce que le Seigneur agit avec puissance tous les mercredis dans nos vies. Vraiment, nous nous disposons tous pour prendre part à ce culte et vraiment inviter toutes les personnes que nous connaissons qui ont besoin de délivrance, de guérison au nom de Jésus. En semaine, tous les mardis dès 20h30, nous avons la réunion des femmes extraordinaires, la réunion des Léamans qui se déroule sur Zoom. Alors, c'est un temps de prière, un temps d'exhortation, un temps où nous échangeons sur les femmes de la Bible et où nous apprenons vraiment au travers de la parole la sagesse qu'il faut pour bâtir des maisons solides, pour bâtir tout ce que le Seigneur met entre nos mains sur le roc. Amen. Oui, nous voulons être des femmes sages qui bâtissent. Alors, nous invitons toutes les femmes extraordinaires vraiment à prendre le temps, à noter cette date-là à vos agendas tous les mardis, 20h30 et à vous joindre à ce temps d'exhortation et de prière. Amen. En semaine, du lundi au lundi, donc 7 jours sur 7, nous avons nos temps de prière, tefila. Donc, ce sont des temps d'intercession où nous venons prier pour l'Église, pour la nation. La parole de Dieu nous dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alors, pendant tefila, nous venons vraiment faire de la maison de Dieu et de nos maisons et de nos vies aussi qui sont des maisons de prière. Si tu n'es pas inscrit à tefila, alors prière de te connecter sur tefila.ca pour pouvoir t'inscrire et recevoir toutes les informations pour pouvoir prendre part à ces temps de prière. Tous les jours en semaine, du lundi au vendredi, nous recevons nos minutes Lambano. Alors les minutes Lambano sont des minutes où le pasteur José proclame des bénédictions sur nos vies. Et ce sont des bénédictions que nous devons nous-mêmes prendre le temps de proclamer et de saisir parce que les bénédictions sont puissantes et efficaces et qu'elles disposent toutes choses dans l'atmosphère pour s'accomplir parce que la parole de Dieu qui sort de la bouche de son serviteur ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Alors, il est important de pouvoir vraiment saisir les minutes Lambano. Et si tu ne sais pas comment recevoir tous les matins les minutes Lambano, simplement nous écrire à l'adresse courriel info@vasedonneurmontréal.com en sorte que nous puissions te partager toutes les informations nécessaires.
Amen. Alors ainsi prennent fin nos annonces. Nous arrivons bientôt au terme de notre culte, mais avant, nous voulons souhaiter la bienvenue, le cœur rempli de joie à toutes les personnes qui font le culte pour la première fois avec nos bien-aimés frères et sœurs de la maison. C'est l'occasion de souhaiter la bienvenue dans le chat à un frère, à une sœur qui se joint à nous pour la première fois. C'est vraiment une joie pour nous de t'accueillir au sein de l'Église Vase d'Honneur Montréal. Alors, il se peut que tu sois de passage, que tu aies une assemblée. Alors, nous, au travers de ma voix, toute l'Église et le pasteur José Bro vraiment saluent ton assemblée lorsque tu retourneras. Mais il y a un deuxième cas, celui où tu cherches une assemblée ou grandir dans le Seigneur, ou recevoir les instructions du Seigneur et grandir en sagesse. Et vraiment, si tu es dans ce cas-là, qu'est-ce que nous lui disons, peuple de Dieu? Reste ici. Oui, si vous êtes dans ce cas, restez ici. C'est votre maison. Nous vous accueillons. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous voulons vous connaître. Nous voulons échanger avec vous, vous parler de la mission et de la vision des églises Vase d'Honneur. Alors, prière de nous écrire à l'adresse courriel qui s'affiche à l'écran ou de nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, en sorte que nous puissions prendre contact avec vous et échanger avec vous. Gloire à Dieu. Notre culte est très proche de la fin. Nous allons passer la parole au pasteur pour la prière finale, éventuellement un complément d'annonce et la bénédiction de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire a Jésus, notre culte tire a sa fin. Gloria a Jesús, nuestro culto se termina, nuestro culto dominical se termina. Estamos muy contentos por estar en la presencia de nuestro Dios, muy contentos de haber hecho este culto todos juntos. Vamos a dar gracias a Dios por todos los aspectos de este culto que nos permitió atravesar por su espíritu y con su presencia. Digamos gracias y después de los agradecimientos, después de haberle confiado esta semana, vamos a proclamar sobre esta semana a fin de que las bendiciones del Eterno sean nuestra herencia. Señor, gracias por este culto de este domingo. Estamos infinitamente agradecidos por tu favor. Gracias por tu instrucción que nos has dado. También seguramente nos vamos a poner en obra para recibir la instrucción. Nuestro objetivo por la instrucción que has dado a nuestro padre Abraham es que seamos grandes según tú. Y para ser grandes, para ser el mayor, nosotros debemos obedecer a esta instrucción que nos dice que debemos ser servidores de todos. Debemos tener la humildad del niño para poder ser grande y sobre todo obedecer a tu palabra y promover tu palabra. Gracias porque estas cosas son sí y amén en nuestra vida y se cumplen por la única gloria de tu nombre, nuestro Padre Celeste Jesucristo, en el nombre precioso de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén. Entonces ahora vas a ponerte de pie y vamos a declarar sobre esta semana en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que esta semana es una semana de bendición para ti. Esta semana Dios te precede y aplana tu camino, y en esta semana la bendición de Dios será visible en todos los aspectos de tu vida. En esta semana todo lo que había sido olvidado y que estaba muerto va a tomar vida en el nombre de Jesús. Todo aquello que estaba perdido será encontrado en el nombre de Jesús. Si habían sido cosas que habías perdido, favores que habías perdido, oportunidades que habías perdido, se vuelven a ti en el nombre de Jesús. Hay personas que estarán sorprendidas porque cosas que habían sido perdidas y que no pensaban que iban a realizarse esta semana, tú verás las realización en el nombre de Dios, y lo declaro y se cumple en el nombre de Jesús. Tú atrapas la mano esta palabra en el nombre de Jesús para la única gloria de nuestro Padre Celeste, en el nombre de su Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que es lo que decimos todos juntos. Amén. Amén. Les deseo un excelente
domingo en la presencia de nuestro Dios, y como lo has notado desde hace varios domingos, no tenemos ya momentos fraternales, pero por la gracia de Dios la próxima semana nos encontramos en la iglesia, y en función de eso vamos durante el verano vamos a encontrar un momento para poder hacer nuestra salida del verano, y donde vamos a ir a un parque, y eso va a tener, en ese momento vamos a tener un momento más que fraternal, porque va a ser un momento anual. Actualmente la situación se está normalizando, y bendecimos al Señor por eso. Las oraciones que han subido al cielo, Dios ha escuchado, y entonces ahora estamos en el periodo de la cosecha, y vamos a cosechar. No bajemos los brazos. Que la gracia y el favor de Dios estén sobre cada uno de nosotros, y por la gracia de Dios nos encontramos el miércoles de sanación, para continuar sobre la vida que ha sido forzada, cómo restaurar esta vida forzada, y vamos a ver la tercera puerta que hay que poner en seguridad para que el poder y la autoridad de Dios se manifieste en la vida de cada uno. Nos vemos entonces el miércoles. No olvides que antes del miércoles, si tienes temas específicos, alguna enfermedad, ve a nuestro sitio internet www.vasosdehonra.com. me vas a sobre los temas de oración, y yo voy a tomar estos temas de oración y te voy a hacer oraciones muy puntuales sobre lo que tú atraviesas. Que Dios te bendiga y que el favor de Dios siempre esté en nuestras vidas. Buen domingo, los amo y nos vemos muy pronto. Y a bientôt.